Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Sean todos ustedes bienvenidos a la clase de hoy, nuestra segunda clase en esta fecha, el viernes 14 de marzo del 2025, para continuar nuestro ya iniciado estudio de los alcanos. El día de ayer, hago reminiscencia a los que estuvieron, estuvimos viendo un criterio de clasificación de los compuestos orgánicos en general. Es un criterio un poco antiguo, pero que todavía se usa por ciertos autores, ¿no? Y es válido, pero el criterio que más se maneja para clasificar a los compuestos, el anterior que vimos el día de ayer, pues se basa en detalles estructurales, estructuras no aromáticas y estructuras aromáticas, los llamados compuestos alifáticos y los llamados compuestos aromáticos, que incluyen tanto hidrocarburos en ambos casos como derivados con heteroátomos. Algo parecido ocurre con el criterio que vamos a manejar hoy día, que se basa más en un criterio directamente composicional. Continuamos, tenemos 48 alumnos en sala. Vamos a ver por otra forma de clasificar a los compuestos orgánicos. Directamente por criterio de composición. En hidrocarburos, aquellos compuestos que solo contienen carbono e hidrógeno, ya vamos a ver su clasificación, la conocen en realidad, pero la vamos a repasar. Y lo que podríamos llamar, algunos lo hacen así, derivados. Es un término abreviado, significa derivados de hidrocarburos, ya sea que se puedan obtener derivando hidrocarburos en forma experimental real, ya sea que no pudiéndose, sin embargo, derivan imaginariamente, hipotéticamente de hidrocarburos. Les hago una idea ahorita, solo verbal, pero la van a poder comprender. El metano y el metanol. El metano es un hidrocarburo, el metanol es un alcohol. Ninguna reacción directa les convierte metano en metanol. No hay. Pero el metanol se puede considerar un derivado imaginario, hipotético del metano, reemplazando, reitero, hipotéticamente, imaginariamente, un hidrógeno por oxidrilo. Entonces, a eso se refiere derivados.
compuestos que derivan de hidrocarburos, por lo menos imaginariamente. Y por supuesto, composicionalmente, contienen carbono, hidrógeno y heteroátomo, uno o más. Enseguida vamos a mostrar vía presentación la subclasificación de los hidrocarburos, los que contienen solo carbono e hidrógeno, no contienen heteroátomos. Aquí destaco, ¿no?, de que aparentemente son los compuestos más simples. Lo son porque la ausencia de heteroátomos de grupos funcionales les da simplicidad. En muchos casos, en la enseñanza de química orgánica, en bioquímica, no le dan el debido impacto. Dicen, no, los hidrocarburos no son biomoléculas, no suelen ser, algunas sí lo son, pero la mayoría no. Hay que reconocerlo, lo aceptamos, lo admitimos. Sin embargo, su conocimiento ayuda a una mejor comprensión de los demás compuestos orgánicos, incluyendo las biomoléculas. De hecho, se menciona a veces en criterios de clasificación. Ustedes han estudiado seguramente los aminoácidos. Venga a la mente para ustedes, procuren hacerlo. Los aminoácidos. Son 20 aminoácidos proteicos que están presentes en todas nuestras proteínas. Y tiene una subclasificación un poco en base a lo que estamos mencionando. Hay los aminoácidos alifáticos, por ejemplo, que tienen una cadena R lateral alifática. Hay los aminoácidos oxigenados, azufrados, aromáticos. Hay los aminoácidos ácidos, aminoácidos básicos, etc. Entonces, de ahí la importancia. No traten de aprender la química orgánica solamente por su impacto o importancia en bioquímica. Directamente puede que la tengan, tal vez no tanto, algunos sí, pero en la mayoría de los casos la importancia o impacto no es tan directa, no la busquen tanto, es indirecta. Por ejemplo, para clasificar, organizar biomoléculas, como mencionaba ahorita el caso de los aminoácidos, para comprender ciertas reacciones. Véanlo así, como quien dice, entender química orgánica, aprender química orgánica les permite entender mejor las biomoléculas, su naturaleza, composición y su transformación que van a estudiar ustedes próximamente en metabolismo, materia de cuarto año, de cuarto semestre, cuarto y quinto, hay metabolismo 1, metabolismo 2. Con esto quiero insistir en motivarles que ustedes aprendan química orgánica. Al margen de vencerla, ¿no?, de aprobarla, está bien. Si ustedes la aprenden, la van a vencer. Les adelanto por si acaso que no es difícil aprobar, creo que se los mencioné el día de ayer a los que estuvieron presentes. No es difícil aprobar la materia. Con un mínimo de esfuerzo se aprueba. Pero comprenderla lo mejor posible les abre la mente y una mejor comprensión de las biomoléculas y su dinámica, que es la esencia de la bioquímica. Hago notar además, como estímulo, también creo que lo dije el día de ayer, como estímulo a ustedes para que se esfuercen lo mejor, lo mayor posible en esta y en todas sus materias, que en el caso particular de nuestra materia, yo oferto la posibilidad de la exhibición para quienes tengan un promedio de aprobación en sus dos parciales de 80% o más. Lo hemos venido haciendo, no es primera vez y tal vez no sea la última. Es un estímulo para los alumnos destacados, los que se esfuerzan y tienen ese promedio o superior, se eximen del examen final y es un esfuerzo que se ahorran. Al margen de que tener un buen promedio les aumenta el PPA y les puede abrir las puertas para postular a una beca, a una ayudantía posteriormente, ¿no? Hay premios posteriores para el buen desempeño del estudiante. Y no mezquinamos buenos puntos. No es que el mejor alumno se saca 51 y los demás a rogar. No se trata de eso. La nota que ustedes sacan es la que se merecen. Somos muy cuidadosos al calificar los exámenes para que no haya quejas o alguien se sienta que ha sido subvalorado en su examen. Bien. Entonces aquí ya hay una lista, un poco más adelante, esto lo vamos a desglosar ahorita por presentación. Pero esto último
Lo desgloso aquí porque lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Y la siguiente, según el heteroátomo presente, hay oxigenados, tienen oxígeno, nitrogenados. Estamos mencionando los heteroátomos en orden de importancia decreciente, de mayor a menor. Es decir, los más importantes son los oxigenados. El oxígeno, nadie cuestiona ni discute su protagonismo como heteroátomo principal en el universo de los compuestos orgánicos. Le sigue, tampoco se cuestiona esto, el nitrógeno. Ya más después se disputan el tercer lugar, compuesto. El orden en estos tres últimos puede cambiar según los criterios. Algunos dicen, lo más importante, en el tercer lugar están los azufrados, contienen azufre. Otros dicen, no, los fosforados. Otros los halogenados. Por ejemplo, en bioquímica suele considerarse que el tercer lugar corresponde al fósforo. Está presente en todos los nucleótidos y ácidos nucleicos. Acuérdense ustedes que han llevado biomoléculas ya. En material genético y todo eso, ¿no? En las moléculas de alta energía, ATP, UDP, etcétera. Otros dicen, no, los azufrados, porque hay más compuestos de azufre que de fósforo. Es real también, en términos de variedad de compuestos, hay más compuestos, hay más grupos funcionales con azufre que con fósforo. Finalmente, hay los que están más orientados hacia la infra, no son el heteroátomo de estos tres últimos más importantes, el halógeno. Muchos compuestos halogenados son importantes precursores en síntesis químicas, industriales o laboratoriales. Son usados como... Ya van a ver su importancia que tienen cuando lo lleven en Química Orgánica 3. Ya les he adelantado el día de ayer que si bien los compuestos halogenados figuran como nuestra quinta unidad, va a ser prácticamente imposible cubrirla en este semestre que ha empezado tan irregular y que nos va a quedar corto. Bueno, entonces no importa cuál esté antes y cuál después, lo importante es que oxigenados y nitrogenados son los principales. De hecho, ustedes fíjense que las biomoléculas, dice, se caracterizan porque tienen carbono, hidrógeno y con frecuencia oxígeno, nitrógeno y otros heteroátomos. Oxígeno y nitrógeno casi siempre, fíjense, el oxígeno está en casi todas las biomoléculas, casi, en la mayoría. El nitrógeno en muchas, aunque no en la mayoría. Y ya más debajo están los otros. Entonces, y hay una serie de grupos funcionales que contienen oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, halógeno. Sin embargo, en el orden de su estudio, porque esto tiene que ver con el orden de su estudio, nosotros hemos de estudiar primero los hidrocarburos. Ya hemos dicho, no es por su importancia e impacto operativo, real, biológico, bioquímico, sino por la secuencia lógica de su aprendizaje. Los hidrocarburos son los más simples, tienen solo carbono e hidrógeno, son más fáciles de estudiar y comprender y son la base para estudiar y comprender estos otros. Entonces vamos a ver alcanos, alquenos, alquinos, arenos. Y ya de los otros, ¿cuáles vamos a estudiar primero? Ya va a ser en Orgánica 3. Los halogenados, no por su impacto e importancia en bioquímica, sino porque la función, porque esto ya contiene un grupo funcional, la presencia de heteroátomo genera grupo funcional. Acuérdense de la definición de grupo funcional. Un grupo funcional es el átomo o grupo de átomos que caracteriza a una clase de compuestos orgánicos y determina sus propiedades. Más o menos así se les definió lo que es un grupo funcional. Átomo puede ser uno solo o grupo de átomos. Generalmente es así. 2, 3, 4, a veces más. El oxidrilo, 2 átomos. El carbonilo también. El carboxilo, son 4 átomos de 2 elementos, de un elemento, ¿no? Heteroátomo y 2 elementos, digamos, fundamentales, carbono y hidrógeno. Tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Y así. Ustedes van a estudiar, después de haber estudiado los hidrocarburos, los compuestos halogenados. ¿Por qué motivo? Porque es la función halógeno presente en ellos, es el grupo funcional más simple, consta de un solo átomo. Más importantes son los compuestos oxigenados,
pero su estudio es un poco más complejo porque consta generalmente de 2 o más átomos, oxidrilo, carbonilo, etc. Ese es el motivo y así lo vamos a hacer. Entonces, los hidrocarburos son la base de estudio de los demás, al margen de su protagonismo, que no lo tienen tanto entre las biomoléculas. No lo vean así. Si ustedes desprecian el estudio de los hidrocarburos porque no están presentes frecuentemente en las biomoléculas, parte de un mal comienzo y van a tener un mal final. No es mucho lo que han de aprender. Hay que estudiarlos, por tanto. Veamos su clasificación. En una presentación vamos a mostrar, para no llenar la pizarra. Sí, ingresando alumnos. Por si acaso, y cuando toque así una situación, si en media clase quieren ingresar alumnos, van a tener que tener paciencia en nuestras clases virtuales. Ya yo me voy a dedicar a escribir en la pizarra lo que tengan que mostrar en ella o a mostrar presentaciones. En algún momento me daré una escapadita para admitirles. Por favor, tengan paciencia. Bueno, ahí tienen. ¿Pueden visualizar esa tabla? Sí. Ya. Ahí estamos desglosando lo que decíamos aquí, hidrocarburos. Y esto también está universalmente admitido. Son 4 clases o tipos de hidrocarburos. Ahí están los alcanos, los alquenos, los alquinos y los llamados hidrocarburos aromáticos o arenos. Cada uno de ellos va a ser objeto de estudio en su correspondiente unidad. Nosotros nos vamos a dirigir a los primeros, a estos que estamos ahí poniendo en recuadro, a los alcanos. Ninguno de ellos tiene un grupo funcional, aunque aquí hay que destacar, los alcanos realmente no tienen ninguno. En lugar de grupo funcional, lo que tienen es puro hidrógenos unidos a los carbonos, ¿no? Como parte de su composición. Ahí tiene un ejemplo, el propano, entre tantos otros. En los alquenos, alquinos y arenos, si bien también son hidrocarburos y no tienen heteroátomos, recuerden que en la definición de heteroátomos se decía también que generalmente, pero no siempre, los grupos funcionales existen por la presencia de heteroátomos, generalmente, pero no en todos los casos. Por ejemplo, el doble enlace carbono-carbono se considera un grupo funcional, pero no tiene heteroátomos. Es uno de los pocos casos de grupo funcional sin heteroátomos, solo carbono, ¿no? Como ven, doble enlace carbono-carbono, entonces se puede considerar un grupo funcional, característico de los alquenos. Igualmente el triple enlace carbono-carbono en los alquinos o el anillo bencénico en los llamados hidrocarburos aromáticos o arenos. Ya lo vamos a ver en su momento. Todos los alcanos, perdón, son los hidrocarburos más sencillos de todos. Son los más simples y sencillos y son la base de estudio de los demás. Entonces, dentro de ellos, entonces vamos dividiendo los alcanos. Es bueno considerar un término sinónimo. La ciencia en general y la química en particular, incluyendo la química orgánica, con frecuencia hace uso de la sinonimia, es decir, términos sinónimos, términos diferentes que dicen lo mismo o similar. Siguen pidiendo admisión. Uy. Entonces, términos sinónimos. Yo pongo el último vocablo entrecomillado por el siguiente motivo. Se llama todavía la UPA, muchos autores prefieren no llamarles tanto así. Hidrocarburos saturados, yo lo pongo entrecomillado, usualmente no se pone esto entre comillas, por motivo de que tienen la máxima saturación o contenido de hidrógeno. Más hidrógeno no pueden contener.
a diferencia de los hidrocarburos llamados insaturados, que incluyen a los alquenos y a los alquinos, que por la presencia del enlace pi, doble o triple enlace, tiene un contenido de hidrógeno mermado, disminuido, pudiendo aumentar y saturarse, lo que ocurre con los alcanos. Pero el término es válido, si bien no preferido, pero es válido, hidrocarburo saturado. Aunque el término recíproco u opuesto, que es insaturación, ha variado un poco su significado. Antes, insaturación, y por tanto hidrocarburos insaturados, obedecía, y en gran medida todavía lo hace, al hecho de que hay enlaces pi, dobles, triples enlaces. Pero hay que tener cautela. Por ejemplo, los hidrocarburos aromáticos arenos, han visto ahorita en la tabla que mostramos, tienen enlaces pi, pero no se llaman hidrocarburos insaturados. Cuidado, no los llamen, no los pongan en el mismo saco que los alquenos y alquinos, que sí son hidrocarburos insaturados. Es un grupo muy aparte. Por eso llaman hidrocarburos aromáticos o arenos, ar de aromático, enos por la presencia de la insaturación. Distinto el término alqueno, ¿vean? No es lo mismo alqueno que areno. Y la insaturación se ha ampliado a otro aspecto. Por ejemplo, un compuesto puede disminuir su contenido de hidrógeno por la presencia, ya decimos, y no estamos contradiciendo, de enlaces pi, dobles o triples. Pero también puede generarse disminución del contenido de hidrógeno por la presencia de anillos. Ya vamos a hablar de eso, de los llamados elementos de insaturación, grado de insaturación o índice de eficiencia de hidrógeno. Que la principal causa, es verdad, son los enlaces pi, pero no es la única. La otra posible causa es la presencia de anillos. Por eso un ciclohexano, un ciclohexano tiene menos hidrógeno que el hexano acíclico. Pero ¿dónde está la causa? En el anillo. Sin embargo, el ciclohexano, no se considera, no clasifica como hidrocarburo insaturado. Tiene un elemento de insaturación por causa del anillo, pero no se llama insaturado. Por eso este término hay que tomarlo con cautela y lo pongo entrecomillado, ¿no? Sin embargo, está vigente todavía. Otro término también antiguo, vigente, pero poco usado, es el de parafina. En fin, el anterior es por composición. La composición de hidrógeno máxima posible y no disminuida como en los insaturados. Pero aquí es por reactividad química. Parafinas tiene que ver con reactividad. Viene del griego parum affinis, que significa poca afinidad o baja afinidad, entiéndase reactividad. Y en eso es muy cierto. Los alcanos son los hidrocarburos con menor reactividad. Los alquenos, los alquinos y los arenos son más reactivos. Los alcanos tienen la menor reactividad. Y no solo entre los hidrocarburos, entre todos los compuestos orgánicos. Los alcanos son los compuestos orgánicos menos reactivos de todos. Entonces, tienen bien merecido este nombre de parafinas. Hay que tener cautela porque hay también un componente que se extrae del petróleo, está escaseando en Bolivia, se nos está acabando, que es la llamada cera de parafina. Ustedes conocen el material con que se elaboran las velas. Ustedes a veces eventualmente han de emplear para sellar capilares cuando se haga hematocrito. La cera de parafina es el nombre internacional. A veces se abría el nombre y se dice simplemente parafina, pero entiéndase que es una abreviación de cera de parafina. Cera porque se parece a la cera de abeja, pero no es de abeja, es de la parafina, es decir, de hidrocarburos saturados. Entonces, a eso se debe este nombre de parafinas, en plural. En singular, es la parafina, es una fracción del petróleo que está en estado sólido y tiene aspecto de cera. Bien, en todos estos compuestos es característico la presencia de los siguientes enlaces. Carbono, hidrógeno, y en todo menos en un compuesto del enlace carbono-carbono.
Menos en el metano tiene 4 enlaces carbono-hidrógeno, pero todo lo demás del etano para arriba tiene enlaces carbono-hidrógeno, no faltan, y enlaces carbono-carbono. Enlace covalente, es un enlace covalente. No hay enlaces iónicos en los alcanos ni en ningún hidrocarburo en realidad. Y además un enlace no polar. Tiene estas dos características, es covalente. No polar. Carbono es totalmente apolar, ¿no? Claro, elementos iguales. Y carbono-hidrógeno ocurre que, han de recordar, han visto en Orgánica 1, que el carbono y el hidrógeno tienen diferente electronegatividad, pero no muy diferente. El carbono es 2.4, el hidrógeno es 2.1. Entonces, en principio, el enlace debería estar un poquito más atraído hacia el carbono, pero la diferencia no es mucha, es un enlace covalente apolar. Algunos dicen débilmente polar, en realidad es tan débil que es prácticamente nada, porque no es mucha la diferencia de electronegatividad entre carbono e hidrógeno. Estos compuestos se caracterizan por ser los menos polares de todos los compuestos orgánicos por ese motivo. El enlace es los dos enlaces son relativamente fuertes. Está entre los enlaces más fuertes, especialmente el enlace carbono-hidrógeno. Tiene alrededor de 100 kilocalorías por mol. 100, 105 kilocalorías por mol, en todo tipo de alcanos. Y el enlace carbono-carbono es un poquito menos fuerte, sigue siendo fuerte, es 90 y tanto, o sea, no es mucho menos. 95, casi 100, un poquito menos. Eso explica, como vamos a ver posteriormente, por qué los alcanos justamente son poco reactivos. Es muy difícil romper estos enlaces, porque no hay otros, además, ¿no? Muy difícil, porque se necesita mucha energía y justifica por qué se necesitan condiciones drásticas, temperaturas altas, presiones altas, uso de catalizadores, iniciadores vigorosos para que puedan reaccionar. Y muchas veces sus rendimientos no son muy altos. Reacciones como el reformado catalítico dan bajo rendimiento. Justamente sobre esta causa, demostrando que tienen baja reactividad. Sin embargo, hoy en día los alcanos, al menos algunos de ellos, son abundantes y relativamente baratos. Hasta hace unos años atrás, así ocurría en Bolivia. Ahora están escaseando, lo sabemos. Es una de las causas de la crisis por las cuales estamos, entre otras consecuencias, pasando estas clases virtuales. Escasez de carburante. Los plurinacionales no solamente se afarrearon la plata boliviana, prácticamente se han farreado lo que quedaba de gas y petróleo. Ya no queda mucho petróleo. Nuestros pozos, que son más de gas que de petróleo, no cubren, creo que ni el 30% de la demanda nacional de hidrocarburos líquidos, gasolina, diésel. Y se especula con cierto fundamento que el gas que disponemos, que es harto relativamente, va a alcanzar para no más del 2028, 2030. Ya vamos a tener que importar gas. ¿Quién creyera, no? Y no han estado perforando. Recién que se han puesto con motivos, parece, electorales, los plurinacionales, a perforar nuevos pozos con bombo y platillo, después de haber perforado otros con motivos políticos que no han dado buenos resultados. Entonces vamos a tener más crisis todavía. Ojalá que el nuevo gobierno, ojalá sean otros protagonistas, vaya corrigiendo esta situación. No va a ser de inmediato. Esta crisis es tan profunda que ni el mejor gobierno del mundo, ni un Milei, ni un Zelensky serían capaces de sacarnos de la noche a la mañana, ni en 100 días. Va a ser largo, penoso el proceso de recuperación de esta profunda crisis a la que nos han llevado los plurinacionales. Y como saben, no faltan quienes les apoyan. Son gente o fanática o débil de comprensión, ¿no? Que todavía les apoyan. O por último, cuya conciencia ha sido comprada. Pero de todos modos tenemos todavía hidrocarburos, ya no mucho. Y no los aprovechamos, solo los quemamos. No hacemos prácticamente industria. Desde hace 20 años que nos hablan de industrializar el gas y lo único que han hecho fue la planta de Bulo Bulo para producir urea, que no nos compran mucho porque una fábrica muy grande para un mercado tan pequeño. Abastecemos el consumo nacional y un poquito exportar
a quienes nos quieran comprar. No tenemos muchos compradores. Los países desconfían de nosotros. Nos hemos vuelto un país de baja confiabilidad. A eso nos han llevado, entre otras cosas. Pero ahí está, ¿no? De todos modos, tenemos hidrocarburos y cómo cuesta transformarlo. Lo vamos a ver en las reacciones. Bueno, de todos modos, su impacto es grande. País que produce hidrocarburos y los utiliza bien es país que puede tener y generalmente tiene desarrollo y progreso. País que no tiene hidrocarburos, pero tiene industria de hidrocarburos, puede comprarlos y producir derivados y tener todavía desarrollo y progreso. País que no aprovecha estos recursos, estos hidrocarburos, no tiene industria, es país que produzca o no hidrocarburos como nosotros, está destinado a la pobreza hasta que venga un gobierno que los pueda aprovechar, hacer realmente industria, ¿no? Generar trabajo, aumentar la lista de sustancias y materiales que puedan obtenerse para el beneficio de la ciudadanía. Algún día de llegar eso. Bueno, de todos modos destacamos su importancia. Se destaca su importancia. Estratégica en especial, política. Ya vamos a estar hablando de algunos aspectos adicionales posteriormente. Vamos a ver seguidamente los aspectos. Clasificación, nomenclatura y formulación. Repasando, revisando y ampliando lo que ustedes seguramente conocen. Vamos a procurar hacerlo rápido por ese motivo. No es mucha novedad porque ustedes desde colegio lo estudian. Lo poco a veces que se estudia de química orgánica en colegio, en el bachillerato, usualmente en sexto secundario, en algunos colegios ya en quinto, es justamente sobre hidrocarburos. Así es que puede parecer un poco aburrido para algunos de ustedes, pero no está de más el repaso. Veamos primero su clasificación. En primer lugar, hay varios criterios. Vamos a procurar armarlos y en lo posible conjuncionarlos. Un criterio muy manejado y en primer lugar vamos a estar utilizando es por la estructura. Con otra aclaración necesaria. En alcanos acíclicos, se llaman así, y alcanos cíclicos, dos palabras que pueden decirse en una, cicloalcanos. Hay autores y profesores que a veces los estudian como dos familias separadas. Alcanos y cicloalcanos, como si alcano fuera una familia y cicloalcanos otra. En realidad los cicloalcanos son una subfamilia de los alcanos. Los que no son cicloalcanos deben llamarse alcanos acíclicos y así lo vamos a hacer nosotros. No es que los acíclicos se sobreentienden que son alcanos y queda así sobreentendido. Hay que ponerle apellido. Alcanos acíclicos, los que tienen cadena abierta. Y los cíclicos, pues cicloalcanos. Está bien, eso no lo vamos a cuestionar. Entonces, tengan en cuenta estos aspectos, estos detalles, por favor. Un criterio muy manejado, son muy similares físicamente, aunque hay ciertas diferencias que vamos a destacar, y ante todo es en el aspecto químico. Un momento, ¿alguien quiere ingresar? Ya. Con la persona ingresante hemos llegado a 65 alumnos en sala. Muy bien. Entonces, un criterio que muchas veces se maneja. A veces los acíclicos suelen eventualmente subclasificarse. Lo pongo aquí.
en lineales, algunos dicen normales, no porque haya hidrocarburos anormales. Normales se ha considerado históricamente como a los que no tienen ramificación o cadena lateral. Y por supuesto los ramificados, que también tienen ciertas diferencias un poco físicas en cuanto a punto de ebullición, por ejemplo, en especial, y un poco la reactividad, un poco la reactividad. A veces se menciona esto, por ejemplo, en el campo de los carburantes, de la gasolina en especial, se dice que los alcanos ramificados tienen mejor calidad, dan mayor calidad a la gasolina, y es real. Una gasolina con mayor tenor de hidrocarburos alcanos ramificados tiene mejor índice de octano o octanaje. En cambio, los que tienen alto tenor de hidrocarburos lineales, paradójicamente, pues tienen más baja calidad, más bajo octanaje. También vamos a dar algunos detalles, algunos tal vez han de recordar de ello. Posteriormente lo vamos a ver. Entonces, en fin, son criterios de subclasificación. No hay mucha subclasificación porque no hay muchas diferencias estructurales. No es mucho. Bien. Sin embargo, aquí debemos destacar lo siguiente. Antes de entrar de lleno a ejercicio, nomenclatura y formulación. En cuanto a su fórmula general, recuerden que en química orgánica 1 ustedes aprendieron una serie de fórmulas para representar los compuestos orgánicos. En química general inorgánica, perdón, en química orgánica 1 lo aprendieron. En química general inorgánica ustedes vieron que prácticamente son dos tipos de fórmulas que se manejan y funcionan muy bien. Fórmulas empíricas y fórmulas moleculares y pare de contar. Pero en química orgánica hay una serie, un listado relativamente amplio de fórmulas llamadas estructurales. Hay las fórmulas desarrolladas, gráficas, hay las fórmulas semidesarrolladas, son las que más vamos a emplear nosotros. Fórmulas semidesarrolladas, que también tienen sus variantes. Hay las semidesarrolladas clásicas, hay las semidesarrolladas de líneas de enlace o de líneas y ángulos llamadas topológicas, y vamos a usar indistintamente entre ellas, procurando alternar entre ellas. Y hay otro tipo de fórmulas especiales que vamos a emplear eventualmente, pero no tan frecuentemente. Por ejemplo, fórmulas estereoquímicas de cuña, de bolas y varillas, de esferas compactas. Se habrán fijado que en el grupo de WhatsApp, la imagen de portada es una molécula de esferas compactas, la molécula del agua, componente bioquímico fundamental, ¿no?, entre las biomoléculas. Entonces, en fin, son representaciones que muy poco vamos a emplear, pero es bueno que las comprendan, tal vez las mostremos en presentaciones. Las fórmulas de tipo caballete, de las fórmulas en perspectiva, hay las fórmulas en proyección, eventualmente hemos de mostrar, de Newman, sigan recordando, fórmulas en proyección de Fischer, muy empleadas en biomoléculas, especialmente para los carbohidratos, sigan recordando. Las fórmulas en proyección también de Haworth, muy particulares para los carbohidratos, también han de haberlas conocido ustedes en biomoléculas. Más o menos entendidas, porque a algunos a veces se les chipan los cables cuando ven esta fórmula, algo especiales, pero importantes para el conocimiento del bioquímico. Vean una vez más lo importante que es saber química orgánica para entender la bioquímica, la profesión que han elegido. Y otras, hay las fórmulas esqueletales, en fin. Es bueno que las conozcan y las comprendan cuando las vean, al margen de cuán frecuentemente las usemos. Las que más vamos a usar, vamos a hacer un poco de las semidesarrolladas topológicas de líneas de enlace y las semidesarrolladas clásicas, y alguna que otra vez fórmulas desarrolladas. También eventualmente lleguemos a emplear fórmulas
estereoquímicas, las de tipo cuña, y alguna vez las de bolas y varillas, o varillas y esferas, que llaman, líneas y esferas, y deben saberlas comprender. Entonces, antes de ello, veamos una fórmula general para estos compuestos. Es una fórmula que representa a cualquier compuesto de la serie. Por eso llama general, para cualquiera. Ya en lo particular habrá que poner específicamente para ese compuesto. Una fórmula general es válida para una clase, serie o familia de compuestos, en este caso alcanos. Han de recordar ustedes, porque desde el colegio lo han visto, la siguiente fórmula. Y está bien, pero en realidad tan general no es, porque esta fórmula representa a los alcanos acíclicos, pero no a los cíclicos. Ya habíamos mencionado que la disminución de hidrógeno puede deberse típicamente a enlaces pi, que aquí no hay, pero también a la presencia de anillos. Los anillos son causa de disminución de hidrógeno, como quien dice, causa de insaturación. La insaturación no había sido solo la presencia de enlaces pi, también la presencia de anillos es un factor de insaturación. Justamente le llaman elementos de insaturación. Entonces, ¿qué pasa cuando hay anillos? Ocurre una disminución de 2 hidrógenos por cada anillo. Entonces, esta es la fórmula más general para los alcanos, porque incluye a los acíclicos. Recuerden que N es el número de átomos de carbono, el que les dé la gana. ¿Y qué sería A? Número de anillos. Entonces esta fórmula es más general que la que ustedes conocían hasta ahí. Esta es válida solo para alcanos acíclicos. Esta es para cualquier alcano acíclico o cíclico. Por supuesto que en los alcanos acíclicos A vale 0 y queda en lo que ustedes conocían. Entonces esta es la fórmula más universal, fórmula general más universal para cualquier alcano, tanto acíclico como cíclico. Tal vez sea esto novedoso para ustedes. No pretendo reinventar la química orgánica, pero eh, eh, bueno, esto responde a lo que sabemos de los alcanos. No nos dicen nada de quién se une con quién. Esto no es fórmula estructural. Es una, digamos, una variante de fórmula molecular, pero general. La fórmula molecular es para cada molécula o compuesto en particular, pero una fórmula general es para cualquier compuesto de la familia o serie. Recuerden que además se dividen en lineales o normales y ramificados. En una serie, digamos los lineales, va aumentando un carbono con 2 hidrógenos, o sea, para que vean de dónde sale 2N más 2 para los alcanos acíclicos. ¿De dónde sale 2N más 2? Cada carbono en la cadena lleva 2 hidrógenos y se incorpora a través de sus otros 2 enlaces al resto de la cadena. Vean lo siguiente. Son los que se llaman grupos metilenos. CH2, lo que decía, el carbono con sus 2 hidrógenos y los 2 enlaces para continuar la cadena. De ahí sale lo que se llama 2N más 2 átomos de hidrógeno. O sea, no es invento. Y estos forman una serie homóloga. Una serie homóloga, por si acaso, una serie homóloga es un conjunto de compuestos similares que varían en un grupo metileno uno de otro. O sea, un metileno más, CH2, CH2, CH2. ¿No? Y por eso resulta que los alcanos acíclicos tienen esta fórmula general, la que está ahí resaltada, ¿no? No sé si visualizan.
así mejor. Pero los cicloalcanos no obedecen a esta fórmula general. Es la que estamos mostrando y hemos encuadrado en Pizarra. Ahí está el aporte que es importante para ustedes. Y así tenemos, ya empezando a nombrar, vean esta tabla. Están hasta unos 20, 30 carbonos los, los alcanos acíclicos lineales. Y vean, ¿no? La fórmula, justamente basándose en lo que decíamos, va aumentando CH2, vean aquí, un solo CH2 en el metano. Un solo CH2. En el etano son 2, en el propano 3 y así sucesivamente. La fórmula molecular es la suma de todo, ¿no? CH4 por el metano, C2H6, C3H8 y etcétera. Después vamos a hablar de las propiedades físicas. Veamos esta tabla. Esta parte. Aquí es importante destacar que para nombrar, y esta es la base de la nomenclatura de estos y todos los compuestos orgánicos, hay que saber reconocer los términos que aluden cantidad de carbonos. Hasta 4 carbonos son nombres históricos que no dicen nada de su composición. Met del metano, et para el propano, etano, prop para el propano, but para el butano, son nombres históricos. Pero ya a partir de 5 carbonos se usan prefijos numerales griegos que ustedes conocen porque los emplean en otros ámbitos. Pent o penta para el pentano, hexa, hepta, octa, nona, etc. Vean aquí hasta 20 carbonos. El alcano de 20 carbonos se llama icosano, antiguamente se llamaba eicosano. Se ha suprimido la E inicial. Digan icosano simplemente. Por ejemplo, el de 22 carbonos se dice docosano. Docosa, do de 2 y cosa de 20, por 20, ¿no? Así se utilizan. Pero rara vez vamos a estar mencionando eso. Hasta unos 20 carbonos está bien. 30 es triaconta, triacontano, fíjense abajo en la tabla. Y vean cómo va aumentando CH2, CH2, o sea, eso justifica por qué la fórmula general de alcanos acíclicos es CnH2n más 2. 2n porque son 2 hidrógenos por cada carbono y 2 hidrógenos más las puntas, como estamos mostrando ahí, ¿no? Entonces, tomen en cuenta ese detalle. Listen. ¿Sí? Entonces el 21 ya no sería eneicos. ¿Eneicos? Es eneicosano. Sí, ese sí es eneicosano, está en lo cierto. Eneicosano. Está correcto. Hay que tener cautela porque, por ejemplo, el de 11 carbono debía ser en decano, pero se dice un decano, han visto en la tabla, ¿no? Un decano. Pero ya a partir de 20 en eicosano, ¿no? El de 21, en eicosano, docosano, tricosano, en fin, no es muy frecuente pero su uso, pero hay que tomar en cuenta. En los manuales de nomenclatura y formulación, recuerden que en el aula Classroom hemos subido material que pueden ustedes consultar. Recomiendo que lo hagan para procurar memorizar. Esto hay que memorizarlo, porque en muchos casos no tiene tanta lógica, es más memoria. Lo poco de memoria que necesitan como herramienta de aprendizaje y comprensión está en estas cositas. El resto del conocimiento en nuestra asignatura es muy razonado, muy lógico, pero se necesita cierto aporte de memoria. No podemos evitarlo, no siempre hay algo de memoria. Algunos es su mayor fortaleza. Aprovechen ese hecho. Entonces, apréndanse estos prefijos porque son frecuentes no solo para los hidrocarburos, sino para los demás compuestos. Por ejemplo, butano son 4 carbonos, ¿no? Hay el butanal, que es un aldehído de 4 carbonos. Hay el ácido butanoico, que es el ácido de 4 carbonos, y así. Son la base para los demás compuestos. Y no solo para los compuestos como tronco principal, sino para nombrar también ramificaciones o cadenas laterales. Yo les exhorto
a que en el material que tienen, les voy a mostrar, a ver, más bien. Estábamos por aquí, ¿no? Esto fue lo que estuvimos viendo. Al inicio de este texto, en la contratapa del libro, en las páginas 2 y 3, miren, tiene un resumen de clasificación de los compuestos orgánicos en orden alfabético de los nombres en inglés, alcanos, alquenos, alquinos, aromáticos, alcoholes, etc. Esto es en la página 2, en realidad es la contratapa del libro. Y en la siguiente página tiene un listado, vean, los principales, no los únicos. Nosotros vamos a ampliar a un poco más, algunos más. Lo han estudiado en Orgánica 1. Hay ejemplos, ¿ven? Y el detalle característico, ¿ven? El grupo funcional que les caracteriza y algún ejemplo representativo. Pero en la siguiente página vean este listado. Algunos de los principales grupos hidrocarbonados y grupos funcionales, por ejemplo, acetilo, alilo es un grupo hidrocarbonado, el anterior es un grupo funcional, bencilo, cuando vean pH es fenilo, aromático, lo vamos a ver posteriormente, N-butilo, ahí tiene N-butilo, isobutilo, sec-butilo, y tienen que reconocerlo bien, esto es memoria. Terbutilo, esta es la representación muy abreviada, pero es válida, y así, ¿no? Está fenilo, algunos lo abrevian con un par de letras pH, y ahí está la estructura del grupo fenilo. Menos el R, ¿no? Por si acaso. Es el anillo. Y así. Procuren estar repasando y memorizar estos grupos hidrocarbonados. No son muchos, son unos 12 o 15, pero son la base de la nomenclatura de todos los demás compuestos, ¿no? Bueno, lo de la derecha ya es algo más accesorio, más para laboratorios, un listado de solventes y reactivos de uso común en laboratorio. Algunos los vamos a usar. Algunos. Bien, continuamos entonces. Bien, vamos ejercitando nomenclatura, repaso, reitero, porque ustedes todo esto lo han visto, así es que no nos vamos a detener mucho. ¿No? Vean, aquí se manejan fórmulas estructurales desarrolladas y abajo se muestra su correspondiente fórmula molecular. Ahí tienen el metano, el etano, el propano. Los tres primeros no tienen isómeros, recuerden el concepto de isomería. Compuestos que teniendo la misma fórmula molecular, sin embargo, tienen diferente estructura y propiedades en consecuencia, ¿no? Entonces, a partir del butano ya hay isómeros. Bien, tenemos dos. El N-butano, la N se puede sobreentender, N significa normal, es decir, sin ramificación. Y el isobutano, que tiene un metilo en el penúltimo carbono, en este caso el segundo, el isobutano, ¿no? Ahí a la derecha. Son isómeros porque tienen la misma fórmula molecular, vea, C4H10 para ambos. Y algo similar ocurre con los pentanos. Hay tres isómeros. Ahí los tenemos. El N-pentano, recuerden, la N se puede sobreentender con todo derecho, pero si lo ponen en N-, y de preferencia la N con cursiva, es el isómero lineal, sin ramificaciones, normal como hemos indicado, así se llama. El isopentano, que sería en realidad 2-metilbutano, por si acaso, este se puede nombrar, si no se acuerdan cuál es el isopentano, pueden decir 2-metilbutano. Reitero lo que decía el día de ayer, para los que estuvieron y los que no, seguramente se habrán puesto al tanto, háganlo, que procuren ustedes tomar apuntes. No todo lo mostramos en pizarra y ustedes le pueden hacer una captura de pantalla o una toma fotográfica, está bien,
no lo niego, no lo rechazo, ni lo censuro. Este, o en presentaciones este material lo tienen en el aula Classroom, pero tomen también apuntes, así sea reescribir lo que se muestran. Si no es muy largo, lo pueden reescribir, no está de más. Si es muy largo, pues le sacan la foto y después lo pueden transcribir a sus apuntes. Es un importante material los apuntes porque son la base de estudio, la base, no es todo. Con solo sus apuntes ustedes y estudiando ellos les da para sacar un 51 en la materia. Pero mejor si leen el material que estamos mostrando y está en nuestra aula Classroom. Entonces ahí tienen el segundo, es el isopentano, decíamos el 2-metilbutano. También obedece a la fórmula molecular C5H12. Y el tercer isómero es llamado neopentano. Estos términos tienen que ver un poco por detalles históricos o la denominación en el lenguaje griego o latín. Iso significa igual, porque tiene la misma fórmula molecular el iso que el N, ¿no? El neo viene del término griego neo, que significa nuevo, porque fue el más nuevo o reciente isómero en ser descubierto. Es el más nuevo de los que llegaron a conocerse. Por si acaso no cree que el más nuevo de cualquier otro compuesto hidrocarburo también se llama neo. No es así, ¿no? Es un caso muy particular. ¿Cómo lo llamaríamos sistemáticamente? 2,2-dimetilpropano. Vean, esto lo estoy diciendo, no está ahí escrito. Escríbanlo ustedes. 2,2-dimetilpropano. Aquí hay un ejercicio propuesto, a ver, ¿no? Ejemplo de la fórmula de los alcanos, NH2N más 2. Para otros alcanos, por ejemplo, a medida que aumenta el número de carbonos, aumenta el número de posibles isómeros. Con 6 carbonos ya son 5 isómeros. Con 10 carbonos creo que son algo así como 80 isómeros. O sea, aumenta geométricamente el número de posibles isómeros. No es necesario tener que dibujarlos o recordarlos todos. Pero ya, cuanto más isómeros hay, ya hay que utilizar estos nombres sistemáticos. Profundicemos nomenclatura. Y aquí vean, ya hay fórmulas Fíjense que las fórmulas de arriba son desarrolladas. Las de arriba, las de aquí que están en el recuadro celeste gris, son semidesarrolladas. Hay variantes por si acaso. Igualmente estas son las que más vamos a manejar y vamos a estar mostrando las semidesarrolladas topológicas o de líneas de enlace. Ahí tienen el N-butano y el isobutano que ya hemos mostrado anteriormente. Igualmente esto, ¿no? Los 3 isómeros del pentano. Bien, sin embargo, pueden haber matices o variantes para las fórmulas semidesarrolladas clásicas, inclusive para las topológicas. Les voy a mostrar en pizarra. No sé si pueden compartir su pantalla o nos salimos de la presentación. Para hacerles ver cómo se representan estos compuestos en formas alternativas. Por ejemplo, una fórmula semidesarrollada más comprimida para el N-butano o simplemente butano sería así. Y es válida, aunque no sea muy utilizada. Es válida. Cuando una unidad repetitiva, ya sea en las puntas, ya sea en el centro, se repite varias veces, uno puede usar paréntesis y su índice que corresponda. El N-pentano, ¿cómo sería respectivamente? El pentano, N-pentano. Y es válida. Ustedes eligen la que prefieran, ¿no? Para usar según corresponda.
¿Cómo sería su fórmula topológica o de línea de enlace para el N-butano? Recuerden que en las fórmulas topológicas se usan líneas que intersectan formando eventualmente ángulos. Cada línea es un enlace simple. Una línea doble, un enlace doble. Una línea triple, un enlace triple, respectivamente. Cada punta o intersección de línea es un carbono. Aquí hay carbono, aquí hay carbono, aquí hay carbonos. Si está en punta, con una línea SH3. Estos son estos dos. Estos serían CH2. Puede interceptar incluso 4 líneas. 3, 4 líneas, especialmente cuando hay ramificación. Ahorita vamos a ver. Incluso cuando veamos aquí, vamos a ver cómo pueden interceptar una línea triple con una línea simple. Si hay heteroátomos, estos no se sobreentienden. Los carbonos aquí están sobreentendidos. ¿Y dónde están los carbonos? Quedan sobreentendidas en las puntas o en las esquinas e intersecciones. Los hidrógenos que están unidos a esos carbonos, si corresponde, también están sobreentendidos, no se los dibuja. ¿Quiénes se dibujan? Los heteroátomos, oxígeno, nitrógeno, azufre, eso hay que dibujarlos, sí o sí. Y los hidrógenos que pudieran contener. No es el caso aquí porque estamos viendo hidrocarburos. ¿Cómo sería el N-pentano respectivamente? Así. ¿Cómo será su isómero del N-butano? Isobutano. Lo hemos mostrado. Esto puede ir hacia arriba o hacia abajo. No es problema. No es problema. Vean que cuando hay enlaces simples en sentido horizontal se pueden sobreentender. Se puede, si uno quiere, o si no, como mostramos en la presentación donde están dibujados estos enlaces simples. Uno decide, pero los enlaces laterales hacia arriba o hacia abajo sí hay que dibujarlos. Eso no se sobreentiende. Esto podríamos abreviarlo así, por ejemplo. Sigue siendo fórmula semidesarrollada, pero más abreviada. Vean, 3 metilos unidos a un CH central. Es válido. ¿Cómo sería su fórmula topológica? Puede ser, por ejemplo, así. De aquí. También puede ser así, ¿no? ¿Por qué no? Es el isobutano. ¿Cómo sería el isopentano? O 2-metilbutano. Vean una vez más cómo se pueden sobreentender los enlaces simples horizontales. Pero si le da la santa gana, los dibujan. No es restrictivo. Vean, hay mucha flexibilidad en el uso de las fórmulas. Pero tampoco hay que cometer desmanes, como quien dice. Lo podían abreviar así. Sigue siendo semidesarrollada clásica. Recuerden que cuando hay una unidad repetitiva, ya sea al centro o en las puntas, se pueden usar paréntesis y poner el subíndice que corresponda al número de cuántas veces se repite. Este igual sigue siendo isopentano. ¿Cómo sería su fórmula topológica, por ejemplo? Así, entre otras opciones. Igualmente los carbonos, hidrógenos sobreentendidos. En las puntas libres o en los vértices o intersecciones de 3 y hasta 4 enlaces es carbono. Y los hidrógenos los que correspondan para completar la tetravalencia. El neopentano, ¿cómo sería? Por ejemplo, así. Igualmente se puede sobreentender
los enlaces simples horizontales. En la presentación mostramos que se dibujan, pero si ustedes prefieren no los dibujan. Esto sí hay que dibujarlo en sentido vertical. Esto lo podemos abreviar así. No se acostumbra, pero es válido, como estas otras alternativas que mostrábamos. Es válido. Raro, poco frecuente, pero válido. ¿Cómo sería la representación topológica? En esto hay que tener cautela. Sería así. Por si acaso. Recuerden una recomendación que se da en la representación a través de fórmulas topológicas, que es procurar que representen lo más realista posible la estructura tridimensional del compuesto. Teóricamente podríamos representar esto así. Y es válido, alguna literatura lo hace, pero la mayor parte de los autores y los manuales de nomenclatura, formulación, por recomendación de la IUPAC, es así, donde se sugiere muy correctamente que el carbono central tiene pues la hibridación sp3 con la geometría piramidal, no típica, o sea, la tetraédrica, como se llama. En cambio, esto daría a entender que el carbono al medio tiene geometría plana cuadrada, lo cual no es real. La fórmula es válida, pero no preferida. Eviten esto, procuren esto otro. Igual cuando se representan otras estructuras. Vamos a insistir con los nombres IUPAC. Vamos a mostrar algunos ejercicios representativos usando fórmulas semidesarrolladas clásicas y en su caso dándoles la representación topológica para seguir ejercitando en su uso adecuado. Vean, por ejemplo, este compuesto. Está resuelto, ¿no? Vean, cuando se nombra el compuesto, para asignar hay que buscar la cadena más larga posible, como dice en el recuadro arriba a la derecha. Encontrar la cadena continua más larga de carbonos. Y esto es lo que le va a dar el nombre principal. Es el nombre base del compuesto. Vean, no es lo horizontal. Aquí hay 5 carbonos en sentido horizontal, fíjense. Sin embargo, yendo por donde está ahí en recuadro, son 6 carbonos. Esa es la cadena principal. No siempre es la horizontal. Y esto le va a dar el nombre base, hexano. Luego se buscan los sustituyentes, ¿no? Se numera la cadena procurando que los sustituyentes les toque el número más pequeño posible. Si vamos como está de arriba, abajo y hacia la derecha, el sustituyente sería metilo en la posición 3. Sin embargo, si fuéramos de derecha a izquierda, le tocaría la posición 4. Eso no sería correcto. Ahí están los números correctos. Va de arriba, abajo y hacia la derecha. Por tanto, esto es 3-metilhexano. ¿Cómo sería su fórmula topológica para el 3-metilhexano? Por ejemplo, así. En este caso sería de derecha a izquierda, ¿no? En esta representación, que es equivalente a esta otra. Por ejemplo, en este caso es de izquierda a derecha. ¿Ven? 3, vamos de izquierda a derecha, 3-metilhexano. Aquí derecha a izquierda, 3-metilhexano. No es 4-metilhexano. Entonces esas cosas tienen que tomar en cuenta. Seguramente han visto ejemplos así. Van a haber otros cuando vayan a ayudantía. Recuerden, tenemos auxiliar de docencia. Lo estaba mencionando el día de ayer. El auxiliar de docencia. Ya se va a... está en el grupo de WhatsApp por si acaso, ¿no?
es la universitaria Alejandra Patiño. Ya va a darse a presentar a ustedes y les va a informar el horario en el cual va a dar sus clases de ayudantía. Va a estar profundizando en este tipo de ejercicios. Y procuren aprovechar. Es primera vez en 18 años que tenemos auxiliar para teoría. Hace 18 años teníamos, pero nos los quitaron para reasignarlo al laboratorio. Hace 18 años la dirección de carrera en ese entonces nos lo suprimió y lo reasignó al laboratorio. Lo hemos rescatado gracias a los esfuerzos de nuestra vicedecana, la doctora Goitia. Ha sido posible pues recuperar el auxiliar, no el de entonces, ¿no? Se consiguió un nuevo ítem, y ahí tenemos, pero es un auxiliar para los 6 grupos que hay en esta materia, tanto los A1, A2, A3 nuestros como B1, B2, B3 del otro paralelo. Así es que es probable que al menos al comienzo va a estar aula llena, ¿no? Porque seguramente todos van a querer estar presentes. Son las consecuencias, ¿no?, de lo que decíamos ayer del hacinamiento sobre población debido principalmente al incremento de los cupos de nuevos alumnos en nuestra carrera, 600 por año, ¿no? Y nuestras aulas no tienen tanta capacidad. No sé hasta cuándo tendrán ustedes que sufrir, porque lo sufren ustedes, nosotros no tanto, pero a veces cuesta, porque si uno llega a acabar a las clases en presencialidad, a veces cuesta encontrar espacio por donde pasar hacia adelante, ¿no? Entonces, cuesta ingresar, los pupitres están ahí casi lado a lado para poder darles cabida a ustedes. Son situaciones que en un futuro ojalá se solucionen, es necesario. Ojalá que sea antes que ustedes salgan profesionales y todavía puedan tener un poco más de comodidad. Bien, entonces estos son algunos ejemplos, vamos a mostrar algún otro por ahí. Y procurando, esto no tiene mucho la presentación, el empleo de fórmulas topológicas, aquí las estamos mostrando. Hago notar una vez más cómo se numera aquí. Pongo una vez más en rojo la numeración que corresponde en cada caso. Estas son la misma sustancia. Ninguna fórmula es mejor ni peor, ni más bonita o fea. Son variantes, ¿no? Ya hemos dicho, en cada tipo de fórmula hay posibles variantes o alternativas. Mientras estén correctamente representadas las cadenas, numeradas y localizados los sustituyentes. Vamos a ver alguno más. Con más sustituyentes o cadenas laterales. Por ejemplo, está la misma estructura, ¿no? Es la misma estructura, pero la ubicación de la cadena principal a la izquierda está incorrecta. Fíjense que en ambos casos son 7 carbonos. Habría un empate. ¿Cómo desempatamos para la respuesta correcta? La cadena principal es la que más sustituyentes tenga. Vean que a la izquierda tiene 3 sustituyentes, está ahí mostrado. Lo señalo. Hay un metilo por aquí, otro por acá y un isopropilo acá. En cambio, aquí hay 4. Esta es la correcta, porque aquí hay 4 sustituyentes. Hay estos 2 metilos, un tercero por aquí y un etilo. Esta es la correcta. En cuanto a la numeración, ¿cómo hacemos? ¿Numeramos de arriba a abajo o de abajo hacia arriba? La numeración correcta es aquella donde tocan los números más bajos, por lo menos para el primer sustituyente. Aquí hay que numerar de abajo hacia arriba, porque aquí toca la posición 2. Entonces se numera de abajo hacia arriba. Si numeráramos de arriba hacia abajo, el primer sustituyente presente estaría en la posición 3. Este metilo ahí. No sería correcto. Entonces, es en este caso de abajo hacia arriba. Y los sustituyentes se nombran no en orden numérico, sino alfabético. ¿Quién se nombra primero? ¿Etilo o metilos?
etilo, porque la E es antes que la M. Por ahí deben tener el nombre correcto. Ahí está el nombre correcto. Completo ya. Revísenlo. Vean, como dijimos, de abajo hacia arriba, entonces está el etilo que se nombra primero en la posición 3, 3-etil, y los metilos de menor a mayor, 2, 4, 5, trimetil heptano. Vean que como parte de la sintaxis en estos compuestos, hay que usar correctamente símbolos como guiones y comas. Las comas es para separar números. Vean, 2,4, 2,5. Y los guiones para separar los números de las letras. Ya sea antes, como aquí, ya sea después, como acá, o antes y después, como estos números, a separarlos de letras. No olviden eso, tomamos muy en cuenta los exámenes. A los alumnos le tiran de corrido, sin comas, sin guiones, nada, y es parte de la sintaxis, o como quien dice, la ortografía de la nomenclatura orgánica. Entonces aquí hay diversos ejercicios que exhorto que ustedes los revisen, hay más, y vean cómo se nombran, ¿no? A partir, ya lo hemos estado haciendo, de los correspondientes hidrocarburos, cómo se nombran los grupos hidrocarbonados, metilo, etilo, propilo, butilo o N-butilo, pentilo o N-pentilo. Por si acaso, con 5 carbonos hay un nombre histórico que todavía se usa, pero no es preferido, que el pentilo es amilo. El N-amilo o N-pentilo, hay el isoamilo o isopentilo, respectivamente. En fin, y esos están, como decía, en las primeras páginas de nuestro libro, para que lo repasen fácilmente. Ven, ahí hay diversos ejercicios. Seguramente han de estar recordando ustedes, ¿no? Bien, están las reglas que han de repasar para asignar nombres. Cuando se repite un grupo, di, tri, tetra, etcétera, y todas esas cosas. Y van a estar profundizando, reitero, en ayudantía, ¿no? Todas estas cosas. Por si acaso, si alguien no recuerda, por ejemplo, eh, este, voy a mostrar un ejemplo en pizarra. Y después voy a mostrar uno en presentación. Cuando se tienen alcanos cíclicos, cicloalcanos, generalmente el anillo es la estructura principal. Generalmente, no siempre. Si la estructura cíclica es más extensa o compleja, suele ser la estructura principal y se nombra el, el, el anillo, si es pequeño en especial, como sustituyente. Por ejemplo, ¿cómo se nombraría este compuesto? Cuando hay un sustituyente sobre un anillo, no es necesario numerar el anillo. Cuando hay 2 o más, sí hay que numerar. Aquí no, por tanto, y por si acaso, cuando se numera, no es obligatorio que el carbono 1 sea el de la esquina de arriba. Eso lo definen los sustituyentes. Este sería simplemente isobutil ciclohexano. Esto es isobutilo. No lo duden. Tiene este patrón, ¿no? Del isobutano, pues el isobutilo. Isobutil ciclohexano. Pero si ustedes no se acuerdan, es isobutil, sesbutil, recuerden, isobutil, sesbutil, además del butil o N-butil, y el terbutil. Ustedes pueden nombrar sustituyente de sustituyente. Podrían considerar ese como sustituyente propil y este como sustituyente del sustituyente, y esto se puede nombrar como
Vean, la cadena lateral son 3 carbonos más una ramificación. Sería propil. Entonces, como 2-metilpropil, estamos nombrando, en lugar de isobutil, 2-metilpropil. Aquí en la cadena lateral se numerarían así. 2-metilpropil, ciclohexano. Se puede, aunque es más largo. Y es para las personas que tienen muy mala memoria, que no me acuerdo si es isobutil, secbutil, terbutil, pues así no necesitan tanta memoria. Y especialmente cuando se tienen cadenas más complejas. Vean el siguiente ejemplo, ya para rematar estos casos. Vean el ejemplo del recuadro. Es un derivado del ciclooctano, no lo duden. Si bien la cadena lateral de la derecha tiene 8 carbonos también, a ver, 1, 3, 4, 7. De todos modos, el anillo es la cadena principal, la estructura principal que es la parte principal del nombre. Ciclooctano. Pero vean cómo se nombran y numeran los sustituyentes. Este sería el carbono 1, no por ser metilo, sino porque este carbono tiene 2 sustituyentes. En cambio, este tiene solo uno, entonces se numera a partir de este y hacia la derecha, porque así les toca las posiciones 1 y 3. Entonces, 1,1-dimetil. ¿Y cómo nombramos todo esto? Un nombre simple no lo tiene, no es isoeptil, en fin, no hay. Hay que hacer como mostré en pizarra, nombrar como sustituyente de sustituyente. Vean, ponemos 3 guión, porque servía la posición del anillo, el carbono 3, y luego entre paréntesis nombramos todo esto. La cadena más larga son 4 carbonos, ahí están numerados en el recuadro. Y ponemos, ven, 1,1,3 trimetilbutil. Cerramos paréntesis y ciclooctano. Vean, revisen ese ejemplo, que como para el examen diríamos, ¿no? Entonces vean ese caso. No es muy frecuente, pero es real. Bien. Quiero hacer notar antes de terminar nuestra clase, y hay más ejemplos, ¿no?, que ustedes pueden revisar, hay problemas propuestos, no está de más, en ayudantía también van a ver, pero aquí yo quiero hacer notar lo siguiente. Mostramos en pizarra, ya lo hemos borrado, claro, anteriormente la clasificación de los alcanos, la más usada, en alcanos acíclicos y alcanos cíclicos. Recuerden que cada anillo disminuye 2 hidrógenos. Cada anillo es un elemento de insaturación, de disminución de hidrógeno. Los hidrógenos disminuyen de 2 en 2, no de 1 en 1. Cada anillo, 2 hidrógenos menos. El ciclohexano es C6H12. En cambio, el hexano, el N-hexano acíclico es C6H14, el máximo número de hidrógenos. El anillo quita 2 hidrógenos. Y si hay más anillos, pues más disminución del contenido de hidrógeno. Y aquí es importante destacar que con cierta eventualidad, los cicloalcanos que los mostramos como un bloque, a veces se subclasifican. Voy a mostrar una subclasificación que eventualmente se emplea, no es muy frecuente, para los cicloalcanos. En monoanulares, cuando hay un solo anillo, como en el ejemplo que mostramos en la presentación y el que mostramos en la pizarra, algunos dicen,
son términos sinónimos. Monocíclicos, ciclo es sinónimo de anillo. Incluso algunos dicen como sinónimo de anillo, núcleo. No es muy frecuente este último término, pero es válido. Mononucleares. Estos dos son los más usados. Y los polianulares, de 2 o más anillos. Es muy frecuente con 2 anillos, pero pueden haber más. No es algo extraño y hay ciertas estructuras que son muy emblemáticas en bioquímica. Estas pueden ser de anillos aislados, donde los 2 o más anillos, recuerden, polianulares significa varios anillos, 2 o más. No hay un límite superior, no es que máximo tanto. Claro que no abundan con muchos anillos tampoco, ¿no? Entonces, de anillos aislados, cuando los 2 o más anillos no comparten nada, están aislados, ya sea anillo con enlace simple o a través de una cadena lateral. Hay polianulares, cicloalcanos polianulares de anillos condensados, algunos dicen fusionados, que comparten 2 carbonos. Son anillos, como diríamos, siameses. Y finalmente, los llamados espirostanos o hidrocarburos espiránicos, dice. Esos son raros, casi no existen naturalmente, son sintéticos y de poco impacto, pero son aquellos que los 2 o más anillos comparten un solo átomo. Un solo átomo. Acá son 2. 2 en común. Aquí es uno solo. Son los espirostanos. Seguramente han de estar recordando haberlos visto en Orgánica 1, los espirostanos. Estos tienen importancia, abundan entre biomoléculas, inclusive generalmente como compuestos con grupos funcionales. Todos ellos vamos a hacer una reminiscencia en una próxima clase, pero tomen en cuenta, algunos son importantes, por ejemplo, el ciclopentano perhidrofenantreno, común a los llamados esteroides, está en esta categoría. Son cicloalcanos polianulares, son tetracíclicos, 4 anillos o falta de 2 son 4, y de anillos condensados. Lo vamos a ver próximamente, ¿no? De todos modos, el material que ustedes tengan para repaso, véanlo. Bueno, quedamos hoy día aquí. Me queda una vez más agradecer a ustedes su asistencia, su atención. Invoco a ustedes que estén atentos a las comunicaciones que emanen de nuestras autoridades. Y nos volvemos a contactar, ya sea en presencialidad el próximo jueves o en virtualidad, ¿no? Según corresponda. Les deseo una buena tarde y un buen fin de semana y hasta la próxima semana. Muchas gracias, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.